es un poco difícil ubicar con precisión qué es un cronista y sobre todo hay una extensa variedad de prácticas, de costumbres, de actividades de cada cronista. Entonces, pues yo quisiera iniciar diciendo la etimología de la palabra, que es cronos, del griego, que es tiempo. El cronos es, digamos, el cronista hace la narración de los acontecimientos conforme va pasando el tiempo. Esto implica tiempo pasado, tiempo presente y de alguna manera previendo un poco del futuro. Tal vez la definición más rápida sería alguien que escribe o hace crónica, y entonces lo que nos obliga es a definir qué es la crónica. La crónica para mí de entrada es una narración, es decir, es una historia que se desarrolla a través de personajes, y esos personajes es el cronista mismo, que es como el narrador, es una suerte de narrador testigo, de un protagonista que observa, pero que interactúa con un entorno y con otros personajes. El cronista es quien sale a recorrer las calles, quien escribe sobre su entorno, sobre quien ama su lugar de origen, su solar en el que puede caminar, en el que ha crecido, en el que vive definitivamente. Palabras muy simples, realmente un cronista es aquel que ama escuchar, que ama conversar y que le gusta saber su historia. Puedo contar que un cronista es quien describe, relata, rescata, difunde los hallazgos que encuentra en los pueblos, barrios, ciudades, regiones, en su localidad, aquello que nos da una identidad. Eso es lo que está hallando el cronista. Lo importante de este asunto es que el cronista no solamente nos comenta, sino que también lo escribe, que esa es la parte importante, y además lo difunde y lo divulga. Esa es la función que hace el cronista. Mira, un cronista es una persona que se interesa por la historia, por la propia historia de un pueblo, de la ciudad, principalmente, pues los lugares que son más antiguos. Yo creo que la intención o el interés de un cronista es llevar a esas personas dentro de su misma historia que va contando de un lugar del pueblo, digamos, sus tradiciones, sus costumbres, todo lo que se relacione con sus alrededores. Sí, bien, pues bueno, el cronista es ese personaje que relata, que cuenta, que narra, ¿verdad? Sobre todo acontecimientos, podríamos decir, más históricos. El cronista tiene una función histórica, política y social fundamental, y es también un visionario, un transformador de la historia. ¿Por qué? Porque él adquiere esa responsabilidad social de llevar a la historia de sus pueblos y barrios originarios y de su lugar de origen más allá de las fronteras de la oficialidad y de los discursos establecidos. Y el cronista escribe tanto de otras personas como de la vida propia. Como le toca vivir sitios y acontecimientos, desde ahí puede testificar de manera individual. Pero cuando el cronista quiere hablar de otro espacio, de otro evento que no le tocó presenciar, para eso echa mano de aquellos testigos directos y que son nuestros informantes. Y creo que sí tiene la obligación de hacer un comparativo de algún hecho que no le tocó presenciar, verificar varias fuentes para poder dar lo que es la crónica, que es un relato real, no es ficción. Estábamos hablando de un narrador, por ejemplo, un músico. Todos ellos son cronistas, porque incluso los juglares antes, en su canto, hacían crónica, daban a conocer muchas cosas, y entonces un cantante que se refiere quizá a lo vernáculo, a todo lo que es nuestro, lleva mucho de cronista,
Los rockeros también, no vayan a sentirse, ¿no? El rockero también, hay rockeros que narran el devenir de las actividades de la ciudad o de un barrio. Entonces, para mí todos ellos son cronistas. En el concepto. Sin embargo, también sabemos que hay cronistas y cantantes como don Chava Flores, ¿no? Por medio de sus canciones, cómo dibujaba la cotidianidad y la historia de nuestro México. José Emilio Pacheco, por ejemplo, en Batallas en el Desierto, es increíble, son obras que deben ser indispensables para nosotros, para ver precisamente qué es la crónica sobre todo actual, porque es lo que requerimos ahora. Lo interesante de esta narración es que es verídica, o por lo menos es no ficción, porque cuando tratamos de referirnos a la verdad siempre sale raro, ¿no? La literatura es igual de verdadera, solo que su verdad radica en las posibilidades, en la fantasía, en la imaginación. Al final, cuando vemos una película o cuando leemos un gran libro, es genuinamente verdadero lo que nos hace pensar, sentir. Pero ¿cuál es como la veracidad o la no ficción de la crónica? Es algo que pasó en el mundo del cronista. Y es algo que vio, que vivió, que comió, que escuchó, ¿no? Y entonces es esa narración donde el cronista por un lado describe, pero no se queda ahí. Hace un ensayo de eso que está viendo o mirando. No solo Sí, bueno, ser cronista es una labor hermosa porque pues rescatamos la memoria histórica de nuestros pueblos, rescatamos esas pequeñas historias cotidianas que hay por aquí, por Azcapotzalco, y las vestimos y las llevamos hacia otros productos para poderlas contar a los demás. El cronista es el que guarda la memoria de los pueblos, el que le da voz a la gente que camina por las calles y que fue olvidada por alguna razón política. En el Consejo de la Crónica, precisamente el cual presido, se da la oportunidad a todos los que hacen esta actividad, sean músicos, sean narradores, sean historiadores. De hecho, yo no era cronista, yo la verdad era escritor y entré a esto de la crónica realmente con ese afán de abrir oportunidades a todos los que son y participan en estas actividades. Hay una frase que me gusta mucho, me gustaría comentárselas, para resumir, digamos, en pocas palabras lo que es un cronista. Un cronista, podemos decir realmente cantidad de frases, pero me gustaría comentarles solamente una. La voz del cronista es la voz y sentir del pueblo mismo, es voz innata del pueblo. La función, por tanto, de un cronista es lo que rescata de un pasado un tanto remoto, de nuestro presente, o también ve tradiciones, fiestas patronales, una infinidad de temas. Sus calles, plazas, jardines, mercados, tradiciones y baluartes culturales. El cronista se dedica muchas veces en el área de historia, otros deportivos, hay cronistas deportivos, en Azcapotzalco no tenemos cronistas deportivos, otros que son del devenir de ciertos detalles de la comunidad actual o en cierto tiempo en el pasado, pero todos van buscando tomar información de hechos, fechas, personajes, lugares, que es relativo a la historia misma de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, de nuestra alcaldía, que nos lleva precisamente a investigar cuáles son los más importantes. Pues, como tenemos aquí a un lado la parroquia, mercado, algunas construcciones que son antiguas, los gobernantes que ya pasaron por Azcapotzalco, y todo esto nos lleva a reunir documentos también. Algunas personas nos hacen favor de facilitarnos algunas fotografías antiguas, nos facilitan algún libro, pero todo esto pues dentro de sus casas. Nada se lleva
el cronista, la persona que va a hacerles una pregunta de su pueblo, de qué día es la fiesta patronal, no se llevan ningún documento, ellos los han regalado tal vez a los archivos, pero en realidad nosotros vamos hacia lo que es la costumbre de los abuelos. Hablar de algún pueblo es hablar un poco de cómo estaba la situación, no sé, en época revolucionaria, en época colonial. Nos podemos dar cuenta de muchas cosas, aparte de que encontramos mucha riqueza en los comentarios, en todos los relatos, la vida cotidiana de cada una de las personas, independientemente de la edad que tengan. Cómo llevaban sus tradiciones, sus caminos, algunos lugares del mismo Azcapotzalco que son históricos porque vienen estando dentro de la época de los aztecas o anterior a esa época. Renato Leduc, que era escritor, poeta, que tú recordarás que nuestro gran amigo, el que fue presidente de nuestra asociación, Salvador, hablaba de él porque por allá por Tlalpan es por donde también radicaba Renato Leduc. Él era periodista y decía que el historiador se trabaja con fuentes ya escritas y que el cronista trata lo inmediato, trata lo próximo en la vida de las personas. Yo arbitrariamente podría decir que importante es un hecho en una colonia, cuando otro me dice, no, eso no es interesante, pero a la larga puede convertirse en muy interesante. Hablábamos de que hace 30, 35 años comenzaron algunos cronistas a hacer un papel, una actividad que dejó mucho ahora, no en ese momento, quizá no era tan importante, sin embargo ahorita lo consideramos un tesoro, es muy valioso, porque ya mucha gente no tiene esa información. Por lo tanto, tenemos que buscar que haya un respeto, porque cada cronista en su ámbito, en su actividad, sea respetado y que además sea tomado en cuenta, porque a futuro puede ser bien importante lo que hace. No solo le interesa saber si el árbol es grande o si el edificio es antiguo o si la comida es cara. Quiere buscarle como los valores simbólicos que a veces son propios y a veces son colectivos. A veces alguien nos tiene que decir que eso de ahí es sumamente importante. Y entonces nosotros nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué mi abuela insiste tanto en mencionarme ese árbol, esa esquina, ese mercado? Y resulta que ahí empieza como una de las características del cronista, la curiosidad. Entonces, recolectar nosotros esa memoria para las personas que vengan a visitar Azcapotzalco, o principalmente si van directo al lugar de origen en Amantla, sepan que se trabajó ahí, aunque ahora pues no haya lo mismo, pero en la modernidad entra también recordar esos tiempos en que los abuelos pues querían que los niños asistieran a un taller y empezaran a conocer sus costumbres y hacer el trabajo, los enseñaban a hacer el trabajo. La labor del cronista se vuelve fundamental para mostrarnos desde su subjetividad y llegar a cierta verdad histórica. Así que vamos a buscar en esto del papel del cronista, qué es un cronista, ya está más o menos claro, y con la fortuna de que tenemos la crónica en esplendor, está floreciendo en Azcapotzalco, apenas está impulsándose a donde debe llegar. Siendo así, el cronista es un narrador de la vida que trabaja en el pasado pensando en el futuro, pero siempre desde el presente, porque crónica y cronista viene de cronos, del tiempo, y entonces se utiliza el tiempo, se utiliza la cronología, pero también se sitúa uno en el tiempo. Yo estoy aquí y esto es lo que me interesa. Posiblemente se requiera eso, el de regresar al pasado.
no precisamente con una nostalgia de peso, sino con una nostalgia de conservar precisamente esos conocimientos y ese pasado. Pues muchas personas les interesa saber que allí hubo y que les platiquen.